Dios te bendiga, qué alegría poder saludarte en este hermoso día. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es extraordinario poder ver la creación del Dios Todopoderoso, cómo se revela en este Génesis, la creación que Dios hizo sobre esta tierra. Y como en el séptimo día Dios tuvo un descanso. Y después nos enseña que formó al hombre en el huerto del Edén. Dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando hablamos del término polvo, determina como ceniza. El hombre fue creado del polvo. Y uno se pone a canalizar en esta generación, en estos tiempos, cómo el hombre ha pensado que todo lo que puede obtener es por su propia fuerza, por su propio conocimiento. Sin embargo, Dios nos enseña en Génesis que Él hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Es maravilloso porque de un lugar de cenizas, un lugar de polvo, Dios le da con hacer al hombre, crea al hombre. Pero podemos ver que en estos últimos tiempos muchos hombres han tomado grandezas, riquezas, muchos se han olvidado de Dios. Muchas personas en este tiempo, en esta generación, se han olvidado que todo es porque Dios lo ha permitido, porque el poder de Dios es soberano, el poder de Dios está por encima de toda habilidad, conocimiento humano. Y todo lo que podamos obtener aquí sobre el tiempo es porque Dios lo ha permitido. Pero recordando siempre que todo es porque Dios lo permite, porque Dios nos hizo del polvo y al polvo vamos a volver. Es increíble cómo también el corazón, que Satanás daña el corazón de muchos hombres y mujeres aquí sobre la tierra. Personas que se vanaglorian, personas que se creen lo máximo por la grandeza, por tener riquezas, porque todo eso va a desaparecer. Lo único que nosotros vamos a tener es volver al polvo. Qué maravillosa enseñanza nos da Dios, que Dios nos crea del polvo y al polvo vamos a regresar. El hombre tiene mucha altivez, el hombre se vanagloria, el hombre crece en su mentalidad que él es el líder, que él es el mejor. Y eso es un error muy grande, porque tenemos que reconocer que somos polvo y que vamos a volver al polvo. Una historia que me llamó mucho la atención fue que un hombre, por la grandeza, por sus riquezas, Dios le permitió que pasara 7 años de un martirio muy horrible. El hombre se llama el rey Nabucodonosor, porque en Daniel 4:31 nos enseña: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor pensaba
que por tener el poderío, la grandeza en el reino de Babilonia, se le había olvidado que había sido Dios que permitió que él llegara a esa altura. Y este hombre tuvo un grande castigo de 7 años. 7 años que el hombre era desconocido, no se conocía quién era él, por el tormento, por este castigo que Dios le dio, para que entendiera que sin la grandeza, el reino, el poderío, le pertenece a Dios, que la sabiduría, el conocimiento, todo lo que podemos obtener, le pertenece a Dios. Nabucodonosor se le dañó su corazón porque él pensaba que todo lo tenía por su propia fuerza, por su propio conocimiento, porque él decía: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Él se estaba vanagloriando, tenía su gloria, su fortaleza, su grandeza por todo lo que había visto en Babilonia. Hay que tener mucho cuidado, que sin importar el llamado, sin importar el ministerio, los dones, la gracia, el favor de Dios que ha puesto sobre ti, que eso no te quiera aumentar una vanagloria, que no te quiera llevar a que solamente es porque tú lo tienes, sino reconociendo que somos polvo y que el polvo vamos a volver, que sin importar la grandeza, sin importar las riquezas, lo grande que Dios te use, lo grande que seas usado por Dios, reconozcan siempre, y yo me incluyo también, de que toda la gloria le pertenece a Dios, de que todo el honor, la pleitesía le pertenece a Dios. Nosotros no somos merecedores de obtener lo que obtenemos por la gracia de Dios. Nabucodonosor se olvidó que todo lo que tenía le pertenecía a Dios, porque Jehová es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que siempre mirar al Dios soberano, reconociendo que todo lo que podamos poseer aquí sobre la tierra le pertenece a Él, porque nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Hay que caminar humillado, hay que caminar quebrantado al Espíritu Santo, manteniendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma quebrantada, rasgada delante de la presencia de Dios, porque Nabucodonosor tenía su grandeza, pero Dios lo terminó llevando a 7 años de castigo, a 7 años donde pasó un tormento muy fuerte, y él tuvo que mirar hacia el cielo y reconocer que todo el poderío le pertenecía al Dios Altísimo. Todo lo que nosotros podamos obtener aquí sobre la tierra le pertenece al Dios Altísimo. Un llamado, un ministerio, un pastorado, un evangelista, un misionero, un líder, un apóstol, un salmista, un maestro, todo lo que podamos obtener, todo le pertenece al Dios Altísimo, porque somos polvo y al polvo volveremos. Aquí nada le pertenece a nosotros, sino le pertenece todo al Dios Altísimo, el Dios soberano, el que por su gracia y su misericordia te ha perdonado, te ha levantado y te usa como un vaso para Él ser glorificado a través de ti. Pero todo le pertenece al Dios Todopoderoso, porque somos polvo, hechura de sus manos. Nos dio aliento de vida y estamos con vida por su gracia y por su misericordia, porque se acordó de nosotros en el tiempo y nos visitó. Cada mañana que nos levantamos es porque Dios se acordó de ti y te visitó y te levantó. Pero todo le pertenece al Dios Altísimo. ¿Quién somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Nosotros solamente somos un canto de carne con ojos. Y salimos del polvo y al polvo volveremos. Hay que mantenerse como el avestruz, caminando humillado, con la cabeza dentro de la tierra, porque el grande, el Dios Todopoderoso, el que hace todo, se llama el Dios Altísimo. Que la paz y la gracia del Señor te acompañe hoy, mañana y siempre. Bendiciones.